Te entiendo. Correcto. Bueno, Juan, para ya casi terminar aquí, yo estaba hablando con mis seguidores, que yo siempre les digo, "Hey, voy a hablar con esta persona, qué preguntas quieren hacer o qué quieren hablar". Muchas personas me dijeron, y siempre pasa, me imagino que tú te has enfrentado a esto anteriormente, que la filosofía para ellos lo ven como algo, casi una clase de historia, para muchas personas equivocadamente. Lo ven como conceptos muy ambiguos, poco aplicables para el mundo moderno. Yo estoy en desacuerdo. Recientemente en el blog escribí, en el blog de Bibliotequeando escribí sobre que muchos de estos libros de gurús y psicológicos, etcétera, lo que estás hablando ahorita, han secuestrado las preguntas importantes que solía hacer la filosofía. Y ahora todas las respuestas son 7 reglas de esto, 4 principios para esto, Ujú, cuando la vida no es así. ¿Por qué ujú. tú como filósofo, como pensador, por qué hace falta más filosofía en el mundo de hoy en día? Porque creo que el amor es solamente un tema, hay miles más. Bueno, realmente hace falta filosofía en el mundo por lo siguiente. Primero, porque el ser humano hace ya 100, 150 años que no se hace la pregunta más importante de su vida, que es por qué vine al mundo, sería por qué es más bien el ser y no la nada, por qué estoy en el mundo y cuál es el sentido de mi propia vida. Hace 150 años que no nos hacemos esa pregunta. Las preguntas son cómo ganar más dinero, cómo prosperar en mi trabajo, qué voy a estudiar y cómo Disculpa, tener... disculpa Sí, mi ignorancia, 150 años, ¿qué pasó hace 150 años? ¿Cuál fue el cambio? y yo creo que lo que ocurrió fue la irrupción del subjetivismo, o por lo menos la muerte de la gran estructura de verdad que fue la filosofía, ¿no? Creo que Nietzsche es el Ok. primero que patea el tablero, porque Nietzsche lo que hace es cuestionar los principios occidentales por definición, que son Dios, la estructura moral del cristianismo y la idea de que hay una vida ultraterrena que sostiene esta vida. Entonces, todo eso se derrumba, y también las guerras mundiales hicieron mucho mérito para que la gente piense así, eh, Mm, y empezó el subjetivismo moderno, los movimientos culturales de los 60, el hipismo, la exacerbación de la adolescencia, el consumismo de los 80 y de los 90, empezaron esas culturas, ¿no? Que son mm. culturas antifilosóficas en el sentido de que son culturas que exaltan lo múltiple y no lo uno. Entonces, al exaltar la multiplicidad, perdés lo más importante de la filosofía, que es preguntarte por lo uno, preguntarte por lo que aglutina todas las cosas o por el sentido de todas las cosas. Entonces, hoy la mayoría de las personas cree que hacer filosofía es estar tirado en un sofá diciendo estupideces. Si vos le preguntas a una persona qué es la filosofía, piensa en eso, en la Sí. mayoría de las personas, ¿no? Esto, obviamente, apoyado muchas veces por el gremio de los que nos dedicamos a la filosofía, y entonces vos dirás, bueno, ante esto, el 99% de los divulgadores de filosofía se están ocupando de reivindicar la filosofía como una búsqueda de sentido. Están preocupándose por el arte, están preocupándose por el amor, están preocupándose por la angustia existencial. No, están preocupados por hablar de política. Entonces, si vos tenés un saber milenario que se pregunta por el ser, que se pregunta por el fundamento, que se pregunta por la pregunta más importante del ser humano, que es ¿qué estoy haciendo acá? Y que todos los protagonistas de ese saber, que tienen poder en las redes sociales para hablarle a 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 personas, en vez de estar hablando de estos temas que son fundacionales, son centrales, son importantes, porque la vida nos va en eso, si ellos en vez de estar hablando de eso, están hablando de política, eh, o de actualidad, o de política internacional, entonces estamos perdidos. ¿Por qué? Porque la filosofía perdió su vocación original. ¿Y cuál es su vocación original? La pregunta por el ser, la pregunta por el fundamento, la pregunta por el sentido de mi vida, la pregunta de por qué estoy acá. Entonces nos deberíamos dedicar a preguntarnos por eso, pero no, estamos en otra cosa. Entonces tenés la mayoría de la gente creyendo que es aburrida y la mayoría de los divulgadores hablando de otra cosa. Entonces la situación está totalmente perdida, me parece a mí, ¿no? Porque la gente va a seguir pensando que la filosofía es aburrida, que la filosofía es simplemente filosofía del lenguaje, que la filosofía es simplemente de construcción, que la filosofía es simplemente epistemología. Claro, porque en vez de preocuparnos por lo más importante, que es la pregunta por el ser, o la pregunta por el fundamento, por qué estoy haciendo, cómo existir auténticamente, que son preguntas realmente en lo cual nos va la vida entera,
No, estamos viendo a ver cómo hacemos para hablar mal del presidente, del político, del intendente, del gobernador, o de quien sea, o de Putin, o de Donald Trump, ¿no? Que no me parece mal, pero estaría bueno que algunos se dediquen a eso y otros se dediquen a esto. Ahora, nadie se dedica a esto que yo te digo y el 99% se dedica a hablar de política. ¿Y cómo salimos de ese hueco? Si es que hay Es que no salida. vamos a salir, no vamos a salir, no vamos a salir porque hoy la filosofía se transformó 100% en militancia. No vamos a salir, no vamos a salir. No. Y además, porque te soy sincero, yo me dedico a los temas existenciales y vendo pocos libros, ¿entendés? Mm. Ahora, si una persona se dedica a hablar mal de Donald Trump, sus videos van a tener 100.000, 200.000 reproducciones. Si una persona se dedica a hablar mal de, no sé, el presidente de Argentina o del presidente de España, por nombrar dos ideologías distintas, Ujú. o sea, si yo hiciera un video hablando mal de Pedro Sánchez, tendría 100.000, 200.000 reproducciones. Si yo hiciera un video hablando mal de Milei, tendría 100.000, 200.000 reproducciones. Porque claro, estás cebando a la gente para que sigan este ritmo. Pero cuando hice un video hablando del amor como una forma existencial, no pasa de 2.000. Entonces, obviamente que tenés mayor clientela si te metes dentro de la ola de lo que habla todo el mundo, ¿no? Eso también es verdad. Así que Bueno, no tiene